Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, solemnidad de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo desde 1 hasta 14. En aquella época, el emperador Augusto publicó un decreto ordenando que se hiciera un censo del mundo entero. Este primer censo se realizó cuando Quirino era gobernador de Siria. Entonces todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad de origen. José, que era de la familia y del linaje de David, fue de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, a inscribirse junto con María, su esposa, que estaba embarazada. Y ocurrió que mientras estaban ahí, a ella le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la habitación. Había en esa región unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus rebaños y vigilando por turnos. Se le apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió de su luz. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les anuncio una buena noticia que será una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esta será la señal para ustedes. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios exclamando: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar es el texto que la liturgia nos ofrece por la misa del día. Realmente hoy, siendo una solemnidad tan importante, tenemos tres esquemas de palabra de Dios. Uno por la misa en la Nochebuena, otro por la misa en la aurora y otro por la misa en el día. Este texto, que tal vez es el más conocido, es precisamente el texto que leemos en las misas del día. Digo que el texto es muy conocido y eso, como siempre, puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque inmediatamente la mente va a las imágenes, al pesebre que tal vez hemos realizado en nuestra casa o en la parroquia, a mucha pintura que hemos visto en la iglesia, algunas verdaderamente maravillosa, famosa, y eso nos confunde un poquito, es decir, que nos distrae de los detalles del texto. Así que tratamos de manera sintética, porque evidentemente el texto es muy rico y no se podría lograr en este momento a comentarlo de forma exhaustiva, pero vamos a subrayar algunos aspectos. Primero, la situación histórica concreta dentro de la cual se da el evento del nacimiento del Señor Jesús. Es una situación de opresión. El evangelista Lucas empieza hablando del emperador Augusto, el emperador romano, muy lejos de donde Jesús nace y de donde crecerá, un emperador que nadie entre los hebreos había visto, que pero sabían que existía porque mandaba, porque tenía repercusiones tremendas sobre la vida de la gente. Como siempre, los poderosos hacen lo que les da la ganas, lo que para ellos es más útil, hacen sus propios intereses
y a pagarlos a los pobres. En este caso, el emperador quiere realizar un censo precisamente para saber cuántos varones, más que todo, están en su reino, para saber cuánta gente tendría a disposición en caso de guerra, o al contrario, cuántos pudieran ser los que se sublevarían en contra de él en caso de una rebelión, precisamente las naciones oprimidas como era Israel, y para calcular los impuestos. Por todo esto, el criterio, el sistema es que cada uno vaya donde tenía raíces su familia. Y siendo José del linaje de David, el cual el rey David había nacido en Belén, le toca mudarse por este censo del norte de Israel, de Nazaret en Galilea, hasta Belén. Estamos hablando de algo alrededor de 300 kilómetros a pie con una mujer embarazada. Imaginamos la fatiga, el sacrificio, la opresión de todo esto. Yo, sin forzar el texto, quisiera también entrar en la psicología de José. Seguramente, como todos los padres, pobres pero honrados, trabajadores, habrá trabajado duro en los meses anteriores para preparar algo más de confortable por su primer hijo, por su mujer, y le toca llevar su mujer a dar a la luz en un pesebre porque este desconocido de un emperador, para no decir otra mala palabra, se sale con esta idea del censo. Bueno, precisamente ahí nace Jesús. El texto es muy concreto, muy evidente, también muy simbólico, porque no olvidamos que en los dos primeros capítulos del Evangelio, tanto Lucas cuanto Mateo, nos ofrecen más que una crónica, la clave de lectura del Evangelio, que empieza concretamente al capítulo 3 con el bautismo de Juan el Bautista. Así que el evangelista Lucas nos quiere presentar a Jesús como el verdadero pastor. Él no utiliza la expresión buen pastor, que en cambio encontramos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan, pero lo presenta concretamente de esta forma. Para Lucas, Jesús es el buen pastor en el cual Dios mismo ha venido a pastorear a su rebaño, a curar su pueblo, exactamente como había prometido por boca del profeta Ezequiel. Bueno, no acaso Jesús nace en un pesebre y los primeros en visitarlos son precisamente los pastores. Aquí el texto es muy fuerte. Hay que prestar mucha atención a no dejarnos engañar por una idea romántica que tal vez tenemos. En la época, los pastores eran entre las categorías más despreciadas. Vivían con las ovejas. El vulgo, la gente, decía que los pastores eran gente sucia, que robaban, eran asaltantes, en algunos casos incluso asesinos, porque era gente que no tenía un lugar. Pasaban de lugar en lugar con las ovejas, e incluso por otra cosa aún peores, que tal vez no eran ciertas, pero fruto de la fantasía discriminadora de la gente. Por esa razón se consideraban totalmente impuros y no podían entrar en el templo de Jerusalén para no contaminarlo, porque el templo era un lugar muy sagrado donde se encontraba la gloria de Dios, una expresión que en el Antiguo Testamento ya significa la presencia de Dios. Ahora entendemos qué significa y cuál tenía que ser el impacto para un hebreo de la época de Jesús, para la primera comunidad cristiana, escuchando que como los pastores no podían ir al templo porque considerados pecadores impuros,
la gloria de Dios sale del templo y va donde los pastores. Hay casi un paralelismo. María envuelve a Jesús recién nacido en pañales y lo pone en un pesebre. Son los mismos verbos que el evangelista volverá a utilizar al final del Evangelio para decir que José de Arimatea envolverá al cuerpo, al cadáver de Jesús en una sábana y la pondrá en un sepulcro, como decir que la obra de la salvación que se realizará por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús ya se adelanta, ya empieza de su nacimiento. Pero así como María envuelve a Jesús en pañales, la gloria de Dios envuelve a los pastores, algo de inaudito. Todo esto adelanta realmente la misión del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los pastores a esta altura están representando a todas las categorías de los últimos, de los despreciados, de los considerados impuros, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, que Jesús acogerá a lo largo de su ministerio, le anunciará la misericordia de Dios, en vez que castigarle con un juicio, y al fin dirá también que ellos se adelantarán al reino de los cielos más antes que no, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos. Así que este texto que celebramos hoy, que escuchamos, no es simplemente una narración de lo que pasó, sino que el evangelista utiliza los detalles para darnos ya una catequesis sobre la figura de Jesús. Cristo no solamente se ha encarnado, es decir, que la segunda persona de la Trinidad, que comparte la misma naturaleza divina del Padre, entra dentro el mundo y él también recibe un cuerpo, sino que se historiciza, entra dentro de una historia concreta. La historia, esta historia manchada por el pecado, se convierte en el lugar teológico donde podemos encontrar a Dios, porque Dios entra por medio del Hijo dentro de esta historia. Por eso es importante que no salimos nosotros, porque si Dios ha valorado tanto el cuerpo y la historia, de tomar el mismo cuerpo y entrar dentro de la historia, faltaría más que saldríamos nosotros. Esto significaría no encontrarnos. A veces, pero, eso pasa por lo menos como tentación, cuando la gente tiene una idea equivocada de lo que es una verdadera espiritualidad. Y dentro de esta historia, Dios viene ya desde el comienzo para anunciarnos que nadie es perdido. Nadie, incluso el último de los pecadores, Cristo ha venido a salvarlo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de contemplar este texto, este mensaje, para nosotros también ir buscando la presencia de Jesús, no en los hechos espectaculares, no en la gente más importante, sino según la señal que el ángel da a los pastores, un niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Todos los niños pobres de los pastores de Belén eran envueltos en pañales y puestos en pesebre. Una manera para decir que si queremos realmente encontrarlo, tenemos que buscarlo en la cotidianidad y sobre todo entre los más pobres. Con este deseo que nos viene directamente por parte de Dios, gozamos de este día de paz y seguimos viviendo en paz.